Más de 50 países de Europa podrían dejar de tener acceso a la red social X, antes conocida como Twitter. ¿Y cuál es la razón? Resulta que el CEO y dueño de esta red, el multimillonario Elon Musk, no quiere cumplir la ley de servicios digitales de la Unión Europea. Pero, ¿por qué Elon Musk no le conviene cumplir esta ley? La respuesta es sencilla. Bueno, porque regula las responsabilidades de las plataformas en línea y los motores de búsqueda de gran tamaño en lo que respecta a la desinformación, los bulos, la manipulación, los daños a los grupos vulnerables y otras consecuencias sociales. Es decir, no quiere dejar de ser el dictador digital, tener el poder. En los últimos años, la tarea de este magnate de la comunicación ha consistido en intervenir en la política interna de naciones soberanas, como por ejemplo en Bolivia, donde la red social Twitter sirvió como escenario para sembrar una matriz de opinión contra el presidente de entonces, Evo Morales. Y más recientemente en Venezuela, país que ha sido víctima de un ataque masivo por parte de las transnacionales mediáticas y de las redes sociales. Pero no solo eso, el mismísimo Elon Musk ha estado al frente de la ultraderecha venezolana, de su estrategia de violencia, cuya figura principal es una exdiputada inhabilitada por solicitar intervención militar, entre otras cosas. Pero ante la comunidad internacional esto no significó una gran intervención y paradójicamente y casi en paralelo se desarrollaba en Reino Unido una ola de violencia que se originó por un fake news en la que se responsabilizaba a un migrante del asesinato de 3 niñas, aunque esto fue desmentido insistentemente por las autoridades del país europeo. El fascismo ya había tomado las calles, la vía nuevamente las redes sociales. Pero además, las autoridades denunciaron que Elon Musk publicó un mensaje en su cuenta X en la que instigaba al odio y aseguraba que una guerra civil era inminente. Las declaraciones de las autoridades europeas fueron respaldadas por la preocupación que generó la violencia en las calles. Lo mismo hizo el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero adivinen qué, al presidente Maduro sí lo señalaron de dictador, mientras tanto al Reino Unido no. Lo que sucede en Venezuela es un plan diseñado por los demócratas. Elon Musk no es más que un producto del Pentágono para irrumpir en cualquier país con fachada de supuesta defensa de la libertad de expresión. El mundo al revés, son ellos los verdaderos dictadores. X, el caballo de Troya de Elon Musk. Pongamos el punto en la I. Elon Musk, un sudafricano de 53 años, es el dueño de la polémica red social X. Es el principal diseñador de Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX, compañía comercial de exploración espacial, y presidente de una organización que supuestamente se dedica a apoyar investigaciones sobre energía renovable, exploración espacial humana y pediatra. En 1995, cofunda Zip2 Corp, compañía que se encargaría de desarrollar guías de ciudades en línea. En 1999, cofunda la empresa de servicios financieros y banca en línea X.com, así como PayPal, esta última vendida a eBay en 2002 por $1.500 millones. Además de SpaceX, Musk ha fundado empresas como Tesla, SolarCity, OpenAI, Neuralink o Boring Company. En 2002 fundó SpaceX con la intención de hacer exploraciones espaciales y vender viajes fuera del planeta. PayPal es adquirida por eBay en un acuerdo de $1.500 millones. En 2004, Musk se une a Tesla como presidente de la junta. Es arquitecto en la fábrica de automóviles eléctricos Tesla Motors. A lo largo de las últimas 2 décadas, la fortuna de Musk ha ido creciendo en paralelo con sus proyectos, pero su popularidad creció por el uso de la red social X para arremeter contra personalidades políticas y diplomáticas, como fue el caso de la senadora Elizabeth Warren, porque esta dijo que Musk debía pagar impuestos. Regulaciones que implica y que tiene la Unión Europea, pero también es una forma de mostrar el poder económico que tienen ciertos multimillonarios en el mundo, pero obviamente eso no quiere decir que no aparezcan otras redes, digamos, ¿no? Me parece que ahí
el negocio de Elon Musk podría haberse acechado también por la competencia. TikTok es uno de ellos y ha avanzado y también, digamos, penetrado en distintos países que por ahí critican a China, pero han creado tipos de redes que son hoy, digamos, de millones de personas. Así que Elon Musk debe estar cambiando de negocio en tal cosa. ¿Usted cree que es una persona libre y autónoma que piensa por sí misma? Quiero darle una mala noticia. La respuesta es no. Su mente está siendo moldeada, manipulada y sometida a todas las redes sociales. ¿No lo cree? Le voy a demostrar. Estoy segura que muchos, y no hablo del chavismo porque ya lo hacen, condenan la violencia de las llamadas guarimbas, hoy conocidas como los comanditos, creados por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Pero si llega a decir algo, sería linchado en las redes sociales. Y esto tiene una explicación científica y rigurosa. Ponga atención. Por millones y millones de inexistentes, cosas inexistentes que se llaman bots, que se terminan convirtiendo en la realidad. Y puede existir gente que opine diferente, pero no lo va a expresar porque es presa del espiral del silencio. Y el segundo elemento de control es lo que se denomina el cajón de resonancia. En estos dos rieles transcurre el tren de la dictadura de las redes sociales. La espiral del silencio y el cajón de resonancia. ¿Qué es el cajón de resonancia? El cajón de resonancia es que el algoritmo determina en base a lo que tú expresas como tus gustos, y ese es otro elemento fundamental de la afectación cerebral de las redes sociales. El cerebro, las vías de comunicación del cerebro o las monedas con las que el cerebro se expresa se llaman neurotransmisores. Son unas sustancias que según la sustancia producen una u otra respuesta del cerebro. Las redes sociales son impregnadas con un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de el placer inmediato, placer inmediato, placer inmediato, inmediatamente después displacer, porque dura muy poco tiempo en su acción en el cerebro. Por eso es que en el TikTok y en el Instagram usted lo que está es pasando, buscando todo el tiempo que la dopamina se le aumente. ¿Y qué hace la red social para dominarte, para controlarte? Te pone lo que tú quieres ver y te encierra en una especie de nube, te encierra en una caja que se llama cajón de resonancia, y tú crees que el mundo, que el planeta y que la vida es lo que tú estás viendo en la red, que se parece a lo que tú estás pensando. Y si resulta que ocurre una cosa diferente, tú lo rechazas porque tu realidad es la que la red social construyó. Proyecto fascista, neonazi, de odio, venganza, violencia, que nos ha querido llegar a una situación de guerra civil, de enfrentamiento, de intervención extranjera, de golpe de Estado, de división entre los venezolanos, es la expresión del proyecto neocolonial y fascista que en el mundo las élites pretenden imponer. Todo esto forma parte de un plan en contra de Venezuela, muy bien diseñado para inocular en el imaginario colectivo que el 28 de julio hubo un fraude. Ellos no quieren llegar al poder y no lo necesitan. No necesitan una Venezuela libre y democrática, sino entregada a rendirse a los intereses de los poderosos y los que manejan el mundo como Elon Musk. Antes, durante y después de las elecciones presidenciales de Venezuela, el sistema electoral venezolano sufrió 30 millones de ataques por minuto. Así lo informó el mandatario Nicolás Maduro, que durante los comicios y posterior a ellos, el ataque informático ha sido implacable contra el país. Sumado a esta arremetida contra el proceso político venezolano y la sublimación de la imagen de la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada por graves acciones contra la soberanía de la nación, fueron parte de una gran campaña liderada por el mismísimo dueño de la red social X, Elon Musk, quien desde su cuenta, con millones de seguidores, impulsó la matriz de fraude y cuestionó al poder electoral venezolano. Estas acciones, acompañadas de oleadas de violencia, fueron denunciadas por los propios candidatos de la oposición venezolana que rechazaron este tipo de acciones. ¿Y qué están ocasionando, compañeros? Están ocasionando un principio del fascismo, es la segregación. Y hoy te están segregando
A unos por su forma de pensar y otros porque no los vas a acompañar en un sinsentido. Yo en la campaña dije que Venezuela se debatía en dos caminos: la luz de la oportunidad o el barranco de la oscuridad. Lamentablemente en las últimas horas la narrativa le ha impuesto el barranco de la oscuridad. Pero en Venezuela hay que luchar para que llegue la luz de la oportunidad. No podemos permitir que 4 irresponsables ricachones de este país, 4 irresponsables que no les duele este país, y no me vengan con el cuentico, porque ya yo no soy candidato a un carajo. No me vengan con el cuentico de que el viejito, güey, ese viejo es el rostro de una hiena que con la carita de buena gente le derrama la sangre por los colmillos. Porque no puede permitir un señor en esa edad que en sus narices, con su irresponsabilidad, estén muriendo venezolanos. Hay heridos. En respuesta a esta arremetida contra los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de suspender por 10 días la red social X, fuente de información falsa y que era usada para sembrar miedo en la población y vulnerar los derechos de líderes y lideresas cuyos datos de ubicación y números telefónicos eran publicados para luego ser cazados por fanáticos extremistas. El resultado: la agresión y asesinato de personas vinculadas al chavismo. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! Esta campaña contra Venezuela fue acompañada de matrices de opinión que referían una supuesta ola migratoria. Las mismas han sido impulsadas a través de figuras como la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien afirmó que más de 8 millones de personas han salido del país por condiciones precarias y supuestas persecuciones políticas. Los medios hegemónicos, de manera irresponsable y respondiendo a intereses políticos y financieros, se han hecho eco de estos datos que se repiten en redes sociales como ciertos. Está claro que la oposición venezolana es pro-norteamericana, antipueblo, y obviamente los intereses de esta clase social en Venezuela tienen que ver con los intereses norteamericanos en volver a la Venezuela pre-1999, digamos, ¿no? Solamente como en país exportador de petróleo en función de los intereses norteamericanos, y eso se vio cuando Biden volvió a conversar con el gobierno de Venezuela, dado el conflicto que estaba teniendo la OTAN con Rusia por el abastecimiento de petróleo. Entonces ahí uno empieza a ver que Estados Unidos se va acomodando según vea, y a veces hasta desconoce a la misma oposición venezolana. Entonces, a veces los intereses en la oposición venezolana y Estados Unidos no son tampoco coincidentes. Es muy fácil de entender cuáles son los intereses de los poderes fácticos sobre países como Venezuela y Bolivia, que es una de las naciones que forma parte del famoso triángulo de litio del mundo. Y es justamente la materia prima que requiere y necesita Elon Musk para sus empresas. En 2019, Bolivia fue víctima de un intento de golpe de Estado, orquestado por las grandes transnacionales de la comunicación, que controlan los grandes medios y las redes sociales a nivel global, y donde se difunden fake news o bulos contra actores políticos que atentan contra sus intereses individuales o los de gobiernos imperiales.
El entonces presidente Evo Morales ganó las elecciones presidenciales de 2019. Ese triunfo significaba una amenaza contra la élite del país y fue atacado a través de una campaña en redes sociales en las que se le acusaba de mantener una relación con una menor de edad. El objetivo de esta campaña era atentar contra su figura política y generar zozobra en la población. Para entonces ya la ultraderechista Yanine Áñez estaba en el teatro de operaciones jugando un papel y sin ninguna prueba publicó en su cuenta Twitter: Evo Morales debe dar explicaciones por el horror del abuso sexual contra menores, explicaciones ante la justicia y explicaciones ante el país. A esta conspiración mediática contra el líder progresista boliviano se sumaron las ambiciones de las industrias tecnológicas occidentales que deseaban controlar el principal recurso energético de Bolivia, que es el litio. Al CEO de Tesla, Elon Musk, le preguntaron en Twitter qué opinaba sobre el golpe de Estado que organizó Estados Unidos en Bolivia y anunció en su cuenta que derrocaremos a quien queramos, demostrando una postura colonialista y en apoyo a la hegemonía de los Estados Unidos. No obstante, al tuit de Musk fue respondido por Evo Morales, quien denunció la conspiración del magnate de Tesla en el golpe de Estado que le hicieron. Los intereses que tienen empresarios norteamericanos como Elon Musk, tanto en Bolivia como en Venezuela, tienen que ver con los recursos minerales, digamos, ¿no? De un lado el petróleo, el oro, la plata, la zona de Esequibo, que es una zona en disputa por las empresas norteamericanas también, digo, de otras ramas, pero en Bolivia también principalmente con el tema del litio. Entonces, no nos olvidemos que Elon Musk en su momento festejó y hasta auspició el golpe de Estado en Bolivia y de alguna manera también está siendo protagonista en estas últimas elecciones. Entonces, pareciera que los intereses no solamente del empresariado norteamericano, sino también de la generala Richardson en la región son claros, digamos, ¿no? Quieren los recursos naturales de los países de los cuales por ahí no tienen un gobierno afín. Mark Zuckerberg, con una fortuna establecida en $67.100 millones y es dueño de las redes sociales Facebook, con 2.910 millones de usuarios, WhatsApp, con 2.000 millones de usuarios, e Instagram, con 1.478 millones de usuarios. Ma Hua-teng, con una fortuna de $36.000 millones, es dueño de la red social WeChat, con 1.263 millones de usuarios. Ivan Spiegel, con una fortuna de $6.100 millones. Bobby Murphy, con $6.300 millones, dueños de la red social Snapchat, con 557 millones de usuarios. Larry Page, con una fortuna de $105.200 millones, y Sergey Brin, con una fortuna de $101.100 millones, dueños de la red social YouTube, con 2.562 millones de usuarios. Zhang Yiming, que posee una fortuna de $49.500 millones y es dueño de la red social TikTok, con 1.000 millones de usuarios. Elon Musk, con una fortuna de $268.200 millones, es dueño de la red social X, antiguamente llamada Twitter, con 436 millones de usuarios. ¿Por qué utilizan todo el poder comunicacional de los hipermillonarios, pudiéramos decir de la nueva élite de la oligarquía estadounidense y mundial, que tienen un poder que jamás nadie tuvo en el carácter comunicacional y cultural, hoy por hoy? Un poder que han utilizado para mil cosas. Ya en el año 2019, noviembre de 2019, lo utilizaron para derrocar al presidente de Bolivia, Evo Morales. Y también Elon Musk sacó la cara y dijo: eso lo hice yo, lo hice por el litio y estamos en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo. Pero los ataques no son solo contra Venezuela. Elon Musk ha sido denunciado por las autoridades del Reino Unido de estar involucrado en las olas de odio y de violencia, racismo que se protagoniza en ese país, después de que un fake news rodó por la red social X.
Las redes sociales fueron el escenario de una batalla campal en la que se señaló a un migrante como el asesino de 3 niñas en una localidad de Reino Unido. Las informaciones falsas encendieron a la población, que empezó una brutal cacería de migrantes y afrodescendientes. Los disturbios violentos se desarrollan en varias ciudades de Inglaterra, a pesar de los testimonios de la policía y de la retórica del gobierno que desmentían el fake news difundidos en las redes sociales. Las escenas de enfrentamientos violentos entre extremistas de ultraderecha y fuerzas de seguridad son espeluznantes. Aunque en Europa existe una ley para regular la difusión de información falsa y contenidos que fomenten el racismo, la violencia o la misoginia. Quienes difunden desinformación en Internet siempre van un paso por delante de quienes intentan detenerlos. Lo que les importa no es el mensaje, sino la audiencia, ya que el odio es un cebo para los clics y los algoritmos de las redes sociales lo potencian. ¿Cuál es la fuente de esto? El desafío de la desinformación en la era de las redes sociales crea la necesidad de contrarrestar las actuales campañas de desinformación y ordenar un plan de acción masivo sobre comunicación estratégica. Es como un caldo de cultivos preparado durante décadas y que ahora da pie a extremismos que surgen por toda Europa y el sur global como la maleza en un jardín. Elon Musk, dueño de la plataforma social X, ha publicado comentarios polémicos sobre las protestas en Reino Unido y provoca que el primer ministro destaque que azuzar la violencia en línea también es un delito. Asimismo, Musk lanzó publicaciones con lenguaje incendiario, al tiempo que compartió chistes gráficos y videos sobre disturbios en esta región, distribuidos a sus más de 193 millones de seguidores. Esto se sumó a otros usuarios que postearon discursos xenofóbicos, racistas y aprofóbicos, y en conjunto recrudecieron la violencia en todo Reino Unido en medio de la desinformación generalizada. Es así que los comentarios encajan simétricamente en un esfuerzo más amplio de Musk por influir en la política de muchos países, entre ellos Estados Unidos, Italia y Venezuela, con lo que logra en ocasiones sembrar el descontento. Hoy en el mundo hay una reacción contra la tendencia de Elon Musk de querer controlar la opinión pública mundial, controlar la política y atacar en todas las direcciones con su ideología del apartheid. Porque Elon Musk, deben saber ustedes, es hijo del apartheid. Es un hombre de ideología nazi. Más de 70 países, casi el 40% de los países aprobados por Naciones Unidas han reglamentado el funcionamiento de las redes sociales. La Unión Europea empezó a discutir en el año 2019 y ya hay leyes y reglamentos que de algún modo regulan el funcionamiento de esas instancias. Francia arrancó en el 2018. Gran Bretaña hizo un proyecto de reglamento de redes sociales en el 2020 que obligaba a la imparcialidad en temas políticos. Francia exige desde el año 2018 que las redes sociales estén reglamentadas en el momento en que ocurran campañas electorales. Irlanda multó a Twitter en el año 2020 porque se involucró en una campaña política y en aquel momento el fascista Elon Musk no era dueño de Twitter. Es ahora donde más se ha exacerbado la utilización de esa red social para agredir a los países y para agredir a los gobiernos. En Estados Unidos, el estado de Nueva York, el estado de Arkansas, el estado de Florida también ha reglamentado las redes sociales. Básicamente tener un canal de comunicación cerrado y aislar un poco a Venezuela. Creo que esto entra dentro del mismo proceso en el cual Cuba también, Estados Unidos siempre buscó aislarla. En Estados Unidos la empresa y el Estado son uno solo, digamos, ¿no? Más en su política exterior. Por eso no cambia mucho que gane Trump o que gane alguien de República, del Partido Demócrata, para cualquier país de la región. Siempre la política exterior norteamericana es la misma, digamos, ¿no? Intervención diplomática, empresarial y, si es necesario, militar. El mundo vive una crisis sistémica sin precedentes, la línea que divide la soberanía de los estados, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la propiedad privada, está siendo quebrada o está tratando de ser vulnerada por estas acciones terroristas y fascistas que tratan de derrumbar la democracia. Los recursos del mundo están en manos de un pequeño grupo y aquellos pueblos que se atrevan a cambiar ese orden serán el blanco de quienes quieren sostener el poder a costa de todo.
La verdad es que Elon Musk usa su red social X como caballo de Troya para tratar de acabar con los Estados-nación, porque un nuevo orden mundial está naciendo a través de los BRICS, espacio en el que caben todos, y el dólar dejaría de ser la moneda para el dominio mundial. Pusimos el punto en la I.